¿Qué tal, Jesús Úbeda? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues recién llegado de tu tierra. He estado ¿De Galicia? Sí, he hecho el camino de Santiago portugués, he estado en tu ciudad, Pontevedra, la he disfrutado un montón. Y nada, aquí ¿Te han tratado volviendo bien? fantásticamente. Viva Galicia, al menos desde Tui hasta Santiago de Compostela. El resto no lo conozco. Bueno, me alegro. La verdad es que es toda una experiencia hacer el Camino de Santiago, absolutamente recomendable para todo el mundo, al menos una vez en la vida. Oye, iniciamos temporada y retomamos nuestras entrevistas Sí. sobre libros, sobre temas, sobre cuestiones que tienen que ver con la cultura y con el conocimiento. ¿Qué tenemos esta semana, Jesús? Pues en esta vuelta al cole, o más bien vuelta a la trinchera, te voy a hablar de un libro que he leído este verano que se llama Bienvenido Mr. Chaplin, lo publica la editorial Taurus y lo firma el catedrático de Historia Contemporánea en la Complutense y profesor mío de Historia del siglo XX, el también académico electo de la Real Academia de la Historia, Juan Francisco Fuentes. El libro está documentado hasta las trancas, Manu, y además escrito con ritmo, con claridad, o sea, no es un troncho pesado. Y lo dicho, que es muy digerible para el profano, está exento de pedanterías y además, lo más importante, con él se aprende la pila. Y para profundizar en el libro, pues como nosotros somos una gente con clase y con contactos, pues tenemos ni más ni menos que al profesor Fuentes al otro lado de las ondas para hablar de Bienvenido Mr. Chaplin. ¿Qué tal, señor Fuentes? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Bueno, pues un auténtico placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerdo el título del libro, Bienvenido Mr. Chaplin, editorial Taurus, donde se trata, bueno, pues de la influencia que tuvo la cultura americana en la España de entreguerras. Profesor, ¿cómo se pasa de guerrear contra Yanquilandia, contra Estados Unidos, hasta el punto de incluso de ridiculizarlos, a que Estados Unidos conforme decisivamente la visión del mundo en esa España de entreguerras y además en muy pocos años? Pues sí, ocurre en muy poco tiempo. Yo creo que en primer lugar hay muchas ganas de pasar página de eso que enseguida empezó a llamarse el desastre del 98, superar ese trauma, ese bochorno que fue para la sociedad española la derrota ante un adversario al que se había claramente subestimado. Entre eso, el proceso de modernización que vive la sociedad española a partir del cambio de siglo, o que se acelera porque viene de tiempo atrás, y el protagonismo que cobró la juventud, en parte por razones demográficas, por el propio desarrollo económico, el desarrollo de las ciudades, porque es una juventud sobre todo urbana. Todo eso crea una demanda de una cultura de masas que desembarca masivamente en España a partir de la Primera Guerra Mundial, que tiene un público sobre todo urbano, pero entendiendo por urbano algo más que las grandes ciudades, y un público juvenil, y todo eso crea una tendencia, digamos que imparable, que llega hasta la Guerra Civil. Sí, el libro está lleno de hallazgos, profesor, y has hablado del entorno urbano, y el entorno urbano no se limita a Madrid o a Barcelona. Señalas cómo en La Coruña se construye el primer rascacielos, cómo se bebe Coca-Cola antes en Murcia que en Madrid. O sea, ¿cuál es el papel de esa España urbana de provincias en ese primer tercio del siglo XX? Sí, esa yo creo que es una realidad que aparece en el libro, hasta cierto punto sorprendente. Es sabido que en la España del primer tercio del siglo XX hay una doble velocidad del cambio histórico. Está la España urbana, está la España rural. Eso no es ninguna novedad, entre otras cosas porque al final eso se traduce en el gran cambio político de 1931, en unas elecciones en las que la izquierda gana en las ciudades y la derecha se mantiene en los pueblos. Pero lo que sí aparece en el libro es efectivamente la importancia de esas poblaciones medianas, pequeñas capitales de provincia o ciudades que no son ni siquiera capitales de provincia y que efectivamente participan de esa gran transformación
y en algún sentido incluso la anticipa, ¿no? Porque efectivamente algunos de esos indicadores que sirven para medir el cambio y la americanización se dan antes en determinadas poblaciones pequeñas que en grandes ciudades. Lo que dices tú de la Coca-Cola, que llegan a algunas ciudades de provincias antes que en Madrid, o películas que se estrenan antes en pequeñas poblaciones, tiempos modernos, por ejemplo, en Reus, que me parece que es la tercera ciudad en España en que se estrena la película, antes que en Madrid. Ese grupo de jazz que forman un grupo de jóvenes, creo que estudiantes, en Alcañiz, el primer rascacielos que efectivamente se construye en La Coruña. Por tanto, hay muchos ejemplos que trascienden claramente la anécdota o la casualidad. Y lo que muestran es que el concepto de España urbana hay que ampliarlo hacia poblaciones que podríamos considerar más o menos al margen de la dinámica histórica de las grandes capitales. Profesor, defiende usted que, claro, estamos hablando de una etapa muy concreta, años 20, años 30, es decir, entre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el caso de España, entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, y esa americanización de la sociedad española no se podría entender, como bien comenta, pues sin los bares americanos, sin la influencia de la música, la influencia del jazz, o la pasión por el cine de Hollywood, donde precisamente el cómico inmortal Chaplin pues tiene muchísimo que ver. ¿Cuáles son, o sea, la principal vía de entrada de esa cultura americana a la sociedad española es básicamente por esas tres vías, es decir, productos, música y cine? Y moda, pero sí, sobre todo esos tres. El cine, desde luego, que llega con una enorme fuerza a partir sobre todo de la Primera Guerra Mundial, por las condiciones históricas del resto de Europa en ese momento, por el vacío que dejan en un mercado en auge como es el mercado cinematográfico, el mundo del espectáculo, los problemas de producción que tiene la industria cinematográfica en Francia, en Alemania, aquellos países que exportaban a España parte de su producción cinematográfica. Total, hay un vacío en la cultura de masas, en el mercado del ocio que llena Estados Unidos y que impulsa un proceso que desde luego no tiene marcha atrás, al contrario, esos productos, esas marcas, esas películas y esos actores como Chaplin llegan para quedarse y para asentarse en el nuevo imaginario español después de la Primera Guerra Mundial. Con los productos que tú citabas, y hay marcas muy conocidas, Coca-Cola, que Coca-Cola llega a finales de los años 20, pero la marca Kodak, por ejemplo, que llega bastante antes, llega la publicidad, llega una publicidad de masas que tiene un papel muy importante en la creación de ese imaginario y que sigue estrategias muy interesantes para penetrar un mercado que para los empresarios y los publicitarios norteamericanos es un misterio, ¿no? Cómo va a reaccionar, hasta qué punto en España esos productos tienen compradores, dónde están y cómo se puede captar su atención. Por tanto, como parte efectivamente de la aportación de las grandes marcas al desarrollo de ese imaginario yanqui en España está el papel de la publicidad. Y uno de los datos también muy interesantes que incluye en su libro, profesor, es que curiosamente la izquierda española estaba enamoradísima de Estados Unidos en esa época. Sí, yo creo que ese es un factor también relativamente novedoso. Es decir, que la derecha, por lo menos la derecha tradicional, era mucho más reacia a lo americano, porque lo asociaba con la derrota española en 1898, porque era contraria a todo lo extranjero, especialmente si tenía que ver con un país mayoritariamente protestante como era Estados Unidos, y por tanto ese conservadurismo religioso, cultural, social también. Las élites españolas tenían un modelo de comportamiento básicamente aristocrático, explica el rechazo profundo que se ve en la prensa española de la época, que Estados Unidos sigue generando
en los sectores más conservadores del país. En cambio, la izquierda, incluso la izquierda obrera, no solo la liberal, la republicana, se sintió muy atraída por todo aquello que representaba Estados Unidos. ¿Y qué representaba? Representaba un mundo nuevo, representaba una revolución en las mentalidades, en el estilo de vida, en el papel de la mujer, en la moda, en la secularización de la sociedad española, en la desaparición de ciertas tradiciones que se consideraban periclitadas o perniciosas. Y lo llamativo efectivamente es que esa izquierda, que por cierto tiene mucho de generacional también, es decir, que son los jóvenes urbanos sobre todo, que se sienten atraídos por esos modelos y por una idea del cambio que identifican con la Unión Soviética a partir de la Revolución Rusa del 17, pero también con Estados Unidos y más aún con Estados Unidos. Esto se ve muy bien en la Guerra Civil cuando se constata, yo doy cifras en el libro que son concluyentes, que en la España republicana, en Madrid, por ejemplo, o en Alicante, que fue territorio republicano hasta el último día de guerra, el cine norteamericano sigue copando las carteleras en detrimento del cine soviético, que tiene un interés muy relativo para la izquierda española de la época. Has apuntado, profesor, el componente generacional y a nivel ideológico el enemigo de esa generación es el liberalismo. En el libro recuperas, no sé si unas declaraciones, un fragmento de un artículo de un libro de César Arconada, que en 1928 decía: un joven puede ser comunista, fascista, cualquier cosa menos tener viejas ideas liberales. ¿Qué denotan estas palabras, profesor? Bueno, ahí está la quinta esencia del gran cambio de las convulsiones que sufre Europa en el periodo de entreguerras, en los años 20 y sobre todo en los años 30. Es decir, hay unas nuevas generaciones que identifican el liberalismo con el siglo XIX, con sus padres, con sus abuelos, lo consideran una civilización más que un sistema político, que también, ¿no? Una civilización que está trasnochada y que es contraria al espíritu de los nuevos tiempos. Y en ese sentido, las dos ideologías que se presentan como las alternativas naturales del siglo XX ante el liberalismo son el fascismo por la derecha y el comunismo o el socialismo por la izquierda. Y efectivamente, aunque ese testimonio que tú citas, me parece que es del año 28, 29, es anterior a los grandes cambios que se producirán a partir del 29-30, anticipan el espíritu de la década de los años 30. Hay que tener en cuenta que la década de los 20 y de los 30, que presentan perfiles históricos muy distintos, los años 20 son años en Estados Unidos o en España, el resto de Europa ya es otra historia, pero son los felices 20. En los años 30 tiene una apariencia sombría, marcada por el pesimismo, por la crisis económica, por el paro, por la desesperación, por los totalitarismos. Y esa tendencia va a reforzar la polarización política hacia los extremos, hacia el fascismo o hacia el comunismo. Por tanto, esa percepción que tienen los jóvenes ya en los años 20 de que el liberalismo es cosa del pasado, es cosa de las generaciones anteriores, se ve reforzada a partir de la crisis del 29, que interpretan con cierta razón como una crisis de la economía liberal. Pues anoten, bienvenido Mr. Chaplin, editorial Taurus, para conocer, pues eso, esa influencia, esa introducción de la cultura americana en la España entre guerras, una cultura que ha dominado por completo el pasado siglo y que lo sigue dominando en la actualidad. Juan Francisco Fuentes, un auténtico placer, muchísimas gracias. Igualmente, hasta pronto. Bueno, Jesús, pues muchas gracias por esta recomendación, por esta entrevista. Seguimos en la trinchera. Seguimos en la trinchera. Si tú me dices ven, Manolo, yo lo dejo casi todo, porque tampoco hay que ser maximalistas. Hasta la próxima, Jesús. La Trinchera de Llamas es radio.